se cuenta la vida, la paz más de virtud. Es Cristo la luz encendida que al mundo alumbra plenitud. Su espíritu da sin medida a quien persevera en su ley, y su alma será revestida del grande poder de su rey. Es Cristo el pan que da vida, el agua que calma la sed. Por tanto escudriña la Biblia, que de ella podrás aprender. Su espíritu da sin medida a quien persevera en su ley, y su alma será revestida del grande poder de su rey. No temas ni dudes, cristiano, su espíritu no da temor. Su espíritu salsa tu alma y llena tu copa de amor. Su espíritu da sin medida a quien persevera en su ley, y su alma será revestida del grande poder de su rey. Cristiano, no vivas de lado, buscando tu condenación. Si a Cristo ya has aceptado, no vivas en más confusión. Su espíritu da sin medida a quien persevera en su ley, y su alma será revestida del grande poder de su rey. Su espíritu da sin medida a quien persevera en su ley, y su alma será revestida del grande poder de su rey. Amada Iglesia de Livermore, paz de Cristo. Para mí es un placer ayudarle a nuestro pastor en esta tarde a preparar la lección que corresponde a este día, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Nate nos dio una introducción el martes pasado, entonces yo voy a intentar de seguir en sus pasos de él con el tema de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a centrar el estudio en esta tarde en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Este evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es mencionado en todos los 4 evangelios. Si ustedes se fijan, hay parábolas, hay historias, hay escenarios que no se mencionan en todos los evangelios. O sea que los evangelistas a veces omiten algunas de las historias, algunas de las parábolas, y a veces aún también no completan toda la historia. Que, por ejemplo, el Padre Nuestro, cuando lo miramos en el Evangelio según San Mateo, el Padre Nuestro es muy diferente a Juan. Por cierto, Marcos y Lucas ni mencionan el Padre Nuestro, pero en Evangelio según San Juan está corto el último versículo que dice:
porque tuyo es el reino, el poder, la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces hay diferencia, no quiere decir que hay alguna discrepancia, pero sí hay diferencias en los escritos de los evangelios. Pero esta historia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo está mencionada en todos los 4 evangelios. Esta historia, hermanos, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no comienza en los evangelios, no comienza en el Nuevo Testamento. Esta historia realmente comienza en el libro de los principios, que es en el libro de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis tenemos la primera mención de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. También tenemos lo que se llama una inferencia, diferente a una referencia, es la inferencia, donde leemos en Génesis 3, 21, que nuestro Señor, después de que pecaron Adán y Eva, dice que les hizo una vestidura de pieles. Dice así el versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso nos indica a nosotros, hermanos, que al haber utilizado túnicas para vestirlos a Adán y a Eva, tuvo que haber un sacrificio. Por ende, nosotros pensamos que lo que sucedió en este evento es que el Señor tuvo que sacrificar un animalito. Ese animal, pensamos nosotros que fue un cordero, representando a la muerte, apuntando hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo que había de venir. Entonces, la diferencia en capítulo 3, 15 y capítulo 3, 21 es que una es la mención, la referencia, y en el 21 es la inferencia, porque no dice claramente que eso fue lo que sucedió, pero nosotros entendemos qué fue lo que sucedió, que un corderito perdió su vida para que los pecados de Adán y Eva, que significa al cubrir sus cuerpos, que sus cuerpos fueron cubiertos, porque la paga del pecado es muerte, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo es muerte de cruz. Capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, a ese prendedle. Significando que él estaba entregando a nuestro Señor Jesucristo, como dijeron los profetas que iba a suceder. En el mismo capítulo 26, versículo 57, leemos como sigue: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Él fue llevado a una casa de corte. Él fue llevado a un salón de corte injustamente.
Él no había cometido ningún crimen, no le había hecho ningún daño a nadie. Lo acusaban porque él había, según ellos, cambiado las leyes a las cuales ellos estaban acostumbrados. Se les olvidó que les dio de comer en muchas ocasiones. Se les olvidó que sanó a muchos de sus enfermos. Se les olvidó que era inocente de todas las acusaciones que ellos le hacían. Las acusaciones eran acusaciones sin testigos, sin él tener alguna culpa, y las acusaciones que le hicieron se hizo en una audiencia que no era apropiada. Fue de noche, lo cual en la práctica, aún en día ahora, no se practica. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, se hacían cortes, querían encubrir las faltas, las fallas, los pecados de los mismos miembros del Sanedrín en muchas ocasiones. Entonces, las cortes se hacían para encubrirse el uno al otro por la noche. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no había ningún crimen, no había ningún motivo por el cual debieran de encubrir ninguna cosa. Él era inocente. En el capítulo 27, versículo 1 y 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lo llevaron con Pilato. Pilato no encontró ninguna falla en él. Lo regresó con Herodes. Herodes no encontró ninguna falla en él. Herodes lo regresó la segunda vez con Pilato otra vez. Todos estos eventos sucediendo a medianoche. No había ningún pecado en él. Pilato en inglés dijo: I find no fault in him. No encontró ninguna falta en él, no había ningún motivo por el cual él debería no únicamente no ser crucificado, no ser muerto, sino que él no debería de estar en esta corte. No encuentro ninguna falla en él. Finalmente se acordó Pilato que tenían la costumbre los judíos que para estas fechas, las fechas de las Pascuas, dejaban salir un reo de la prisión y le daban su libertad. Pilato, pensando que esta iba a ser una solución para su problema, les ofreció a Barrabás. Barrabás era un criminal de renombre, un reo que había cometido muchos crímenes en la comunidad. Al presentarles esta opción, Pilato, pensando que iban a escoger a Jesús, el alboroto causado por los mismos sacerdotes, los mismos principales, los saduceos y los fariseos, causaron que el pueblo se levantara en contra de Jesús. Y ellos no escogieron a Barrabás como pensaba Pilato. Pilato entonces decidió que él se iba a lavar las manos. Mandó traer un recipiente para él lavarse las manos como una señal de que él no iba a ser culpable de sangre inocente. Pero los judíos gritaron y dijeron: la sangre de este hombre sea en contra, no únicamente en contra nuestra, sino en contra de nuestra familia y en contra de nuestros descendientes, en contra de nuestros
hijos. Qué triste cuando la gente hace esa decisión, no escogiendo a Jesús, no escogiendo el bien, escogen el mal y no saben los problemas en los que se meten, no únicamente ellos, pero los problemas que meten a sus seres queridos y a los descendientes de aún sus seres queridos. Después de que Pilato no encontró falla en él, leemos en el versículo 34 que le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, él no quiso probar esa mezcla de vinagre con miel, que lo que era un sedativo. Ellos querían que él no sintiera el dolor de los golpes que le habían ellos mismos causado, para que no sintiera el dolor. Sin embargo, él no quiso beberlo, dice el versículo 34. La muerte de nuestro Señor Jesucristo se entiende mucho mejor cuando uno lee el capítulo 22 del Salmo de los Salmos, cuando el salmista David cambia el sombrero de salmista se pone un sombrero de profeta, y en ese capítulo 22 menciona que fuertes toros de Basán le han rodeado. Le causaron tanto daño a su cuerpo, dijo Jesús, que él podía contar todos sus huesos. Dice el 35 que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza causa escrita, como era la costumbre de todos los malhechores, ponerles un rótulo a la cabecera dictando cuál era el crimen por el cual se les acusaba. En este caso, decía el rótulo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces lo crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que se cumpliera la profecía que iba a ser crucificado entre malhechores. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Seguimos leyendo en el capítulo 27, llegamos al versículo 46, donde dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani es la 6ª palabra de las 7 palabras mencionadas cuando leemos y reunimos este evento en los otros 3 evangelios. Y la palabra 6ª, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente demuestra la agonía, solamente demuestra el dolor que Jesús sentía por el maltrato que estos hombres le estaban dando a nuestro Señor Jesucristo.
En el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En el versículo 50 lo miramos mejor ilustrado cuando leemos Juan 19:20, cuando él anuncia su séptima palabra, su última palabra, cuando esta palabra dice, it is finished. Cuando él dice, terminado es. La palabra que él usa en el griego es testelastla. Esta es una obra terminada. La obra redentora. El pecado en el cual estaba vendido el mundo entero. El precio por ese pecado se estaba ofreciendo en esta hora, en este momento. Cuando Adán y Eva nos vendieron al pecado, la humanidad entera estuvo bajo esa condenación y esa maldición de pecado, la cual aún en el tabernáculo se ilustra de la manera en que los sacerdotes ofrecían sus sacrificios, primeramente por ellos, después por sus familias y luego también por el pueblo judío entero. Ese sacrificio fue llevado de año a año, fue remitido hasta esta hora, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, it is finished. Terminado es. Testelastla. La obra es terminada. La obra del que él estaba hablando es que él había triunfado sobre el pecado. Él había vencido a Satanás, había vencido la maldición que el pecado había procreado. Ahora nosotros somos libres por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay más condenación, no hay más culpabilidad cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ofrecemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, se las ofrecemos a Él y le decimos, Señor, heme aquí, haz tú conmigo lo que tú quieras. Yo acepto el sacrificio que tú has hecho en mi vida. Dios les bendiga, hermanos. Este es el final del estudio.